Señor y Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día. Señor, sabemos que ha sido diseñado por ti para cada uno de nosotros y que cada día, Señor, tienes un propósito para nuestras vidas. Y nos llena, Señor, de oportunidades para crecer, oportunidades para servir, oportunidades, Señor, para compartir. Pero hoy nos hemos reunido, Señor, para recibir de ti. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo esté llenando este lugar como cada domingo y en cada reunión que aquí se realiza, y que tu palabra, Señor, sea escuchada, tu palabra, Señor, sea asimilada, grabada y practicada en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Señor, quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar el día de hoy y que pueda, Señor, distraer nuestra atención de tu palabra, de tu mensaje. Queremos estar atentos, Señor, con los cinco sentidos puestos en ti, Señor, para que nuestra vida se vaya transformando y vayamos dando pasos hacia la madurez. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como les decía, la semana pasada comenzamos un mensaje que se ha prolongado hasta el día de hoy y que probablemente concluyamos, si no, pues concluiremos el próximo domingo. Avanzando hacia la meta. Hoy, segundo domingo del mes de enero, del año inclusive, pues podemos replantearnos la pregunta de la semana pasada en relación al año 2015. Y lo vimos en términos de cosecha. La pregunta que planteábamos era: ¿cómo fue la cosecha del 2015, durante el 2015? ¿Cómo fue tu cosecha espiritual? ¿Qué tanto creciste? ¿Qué tantos frutos hubo en tu vida? Es bueno plantearnos, hacer un alto, no solamente cada fin de año. Elige un día para hacer un recuento de la cosecha de tu propia vida. ¿Qué tanto has progresado en tu vida espiritual? Así nos preguntábamos la semana pasada, ¿cómo nos fue en la cosecha del 2015? Y planteábamos que no hay que ser un agricultor experto para saber que la buena cosecha se requiere primeramente de buena semilla, de un buen abono y de un riego constante. Esta sí debe ser nuestra vida, tener una buena semilla, un buen abono y un riego constante en nuestra vida espiritual. También hablábamos que quien cultiva la tierra y espera buena cosecha debe de ser muy, pero muy paciente. ¿Por qué? Porque la vida diaria, nuestro día a día, hay muchas personas que tratan de encontrar atajos, tratan de encontrar caminos muy cortos, soluciones rápidas, ¿verdad? Se proponen, por ejemplo, veíamos la semana pasada, leer la Biblia completa, pero buscan Biblias así como muy apresuradas. ¿Cómo hacerlo en 3 meses? ¿Cómo hacer? Hermanos, la Biblia hay que escudriñarla, leerla, aprenderla. Pero hay quienes buscan encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender algo. El éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere de tiempo bien aprovechado, Es muy difícil convencer al impaciente que solo llegar al éxito son aquellos que luchan de una forma perseverante y que saben esperar el momento adecuado. ¿Quiénes son los que se dan por vencidos? Pues son aquellos que no consideran que hay un crecimiento interno y que se requiere de tiempo. Quienes se dan por vencidos van gradualmente, imperceptiblemente, creando hábitos. Quienes no se dan por vencidos van creando hábitos y temple que les va a permitir sostener el éxito cuando éste al fin se materialice.
Otra vez, el triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y mucha dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar aquellos que nos están haciendo daño. Un proceso que exige, por supuesto, cambios. Y a veces esos cambios van a ser para ti y para mí radicales. Cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Porque mira, el enemigo nos está atacando constantemente y él utiliza muchas mentiras, muchísimas mentiras. Y el enemigo está pretendiendo convencer a ti y a mí, como creyentes, de que no está sucediendo nada en nuestra vida. Y sobre todo en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, nos trata de mentir en eso. Y nos trata de convencer, fíjense de qué, nos trata de convencer que habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya no nos queda nada más que hacer, más que esperar a que el Señor regrese. Este concepto y esta idea, esta mentira, es muy peligrosa, pues contiene algunos elementos de verdad. Las mentiras más peligrosas, y son las que el enemigo nos pone enfrente, a ti y a mí, son las que tienen algo de cierto. En este caso, es cierto que tenemos el futuro asegurado si de corazón hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, esto no es todo. Dios tiene un propósito para ti y para mí hoy, ahora, en este instante, en este lugar. Existe algo por el cual debemos de luchar. Y se trata de madurar, de crecer. La madurez espiritual cristiana. Mira lo que dice Filipenses. Filipenses 3, del 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Son palabras del apóstol Pablo. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me centro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hacia la meta, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo, y todos conocemos el contexto de este hombre, de este apóstol. ¿Cuál es entonces nuestra meta como cristianos? Así lo plantea el apóstol Pablo. La meta es la madurez. Muchos están viviendo todavía en un estado de desnutrición, de inmadurez, niños espirituales. El apóstol Pablo está diciéndonos que él aún le queda crecimiento en su vida cristiana y en su relación con Cristo, sobre todo en el versículo 12. Así que estamos todavía en ese proceso de entrar a un año nuevo, el 2016, y tenemos muchas oportunidades para considerar nuestro propio crecimiento espiritual. La pregunta es, ¿estamos avanzando hacia la meta? Vamos a encontrar en este pasaje 3 principios que nos van a ayudar a ese progreso. Los 3 principios son: para avanzar a la madurez es necesario seguir luchando, para avanzar hacia la madurez es necesario olvidar el pasado, y es necesario tener en vista la meta. ¿Cuál es tu meta para estos próximos meses, para este próximo año? Necesitamos todos esos principios que nos van a ayudar a nuestro progreso. Pero también les decía la semana anterior que es necesario hacer un paréntesis para prepararnos y poder poner en práctica estos principios. Y ese paréntesis es que necesitamos hacer algo indispensable. Actualmente es indispensable que tú y yo despertemos. Ahorita no hay mucho problema, todavía vamos empezando el mensaje y no veo a muchos dormidos, pero no estoy hablando de ese sueño que nos da durante la prédica, sino un despertar mucho más profundo,
mucho más consciente de nuestra vida espiritual. ¿Por qué despertar? Porque la realidad alrededor nuestro es que vemos personas llevando una vida diaria enfocada en muchas cosas que solamente nos están proponiendo comodidad, felicidad y éxito. Tenemos que despertar, porque eso no es todo en la vida, y menos en una vida en comunión con Dios. Muchos están allí, estacionados, dormidos, buscando solamente la comodidad, la felicidad y el éxito. ¿Por qué se da eso? Tenemos mucha influencia, muchísima influencia, países superdesarrollados, que quisiéramos estar allí, programas de televisión que vemos personas exitosísimas, gastando mucho dinero, todo el día en su casa y no sabemos ni cómo se lo ganan, pero queremos ser como ellos. Los vecinos que tienen el mejor carro, que tienen la mejor casa, que visten mejor que nosotros, nos estamos comparando con personas incorrectas. ¿Y el resultado cuál es? Que sentimos que estamos siendo tratados injustamente. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón está lleno de cosas terrenales, no vamos a anhelar las cosas celestiales. Podemos estar de los más puntuales en la iglesia, de los más atentos, diezmar, ofrendar, servir en varios ministerios, pero solamente somos llevados por las emociones. Y la verdad es que estamos dormidos espiritualmente. ¿Y cómo podemos comprobar que la iglesia duerme? Que tú y yo estamos dormidos espiritualmente por lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cómo darnos cuenta de que estamos dormidos espiritualmente? Estamos dormidos espiritualmente ante el incremento de estrés, de depresión, tanto en adultos, jóvenes y niños. ¿Y qué estamos haciendo? Hasta ese incremento. Por supuesto que hay hombres y mujeres adultos estresados, jóvenes, niños. He compartido desde este lugar que se sabe que los niños se están suicidando. ¿Por qué? Porque están llenos de estrés, de depresión, por lo que están viviendo en sus hogares. Y nosotros estamos dormidos. Y estamos dormidos espiritualmente ante la contaminación de nuestra mente. Estamos enajenados con los medios de comunicación, pegados en todos esos medios de comunicación. ¿Cómo? Pues alimentándonos con basura, que nada nos deja de provecho, en el internet, en la televisión, violencia, pornografía, y nosotros durmiendo espiritualmente. ¿Cómo podemos saber si estamos dormidos espiritualmente? Ante el consumo de alcohol y drogas para adormecer nuestro dolor, y nosotros dormidos espiritualmente. ¿Cómo saber si estamos dormidos espiritualmente? Cuando asesinos, secuestradores tienen más derechos ante un tribunal que los mismos mandamientos de Dios. Estamos dormidos espiritualmente cuando el aborto se considera como una opción viable para el control de la natalidad. Estamos dormidos espiritualmente cuando se han permitido las leyes de convivencia, nuevas leyes de convivencia, aceptando uniones entre individuos del mismo sexo. Por eso necesitamos despertar tú y yo que nos decimos cristianos, seguidores de Jesucristo. Es tiempo de dejar, decíamos la semana pasada, es tiempo de dejar a jugar, de dejar de jugar con la iglesia, con Dios. Hay mucho riesgo en eso. El apóstol Pablo, casi al final de su epístola a los romanos, los exhortó a esto. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba y dice ahí, despierten, despierten, porque nuestra salvación ahora es más
está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Romanos 13, del 1 al 13, del 11 al 13. Ahora, con todo esto, debemos estar alerta, muy alertas, porque podemos escuchar precisamente esos alertamientos que hay a nuestro alrededor. La semana pasada hablábamos del silencio. No voy a repetir sobre esto, y si tienes interés, ahí está el disco. Pero hay alertas como el silencio, el dolor y la crisis. Alertas para ti y para mí. Vamos a hablar el día de hoy sobre la segunda alerta, el dolor. Uno de los principales signos de que estamos verdaderamente despiertos para Dios es la comprensión de nuestro pecado y nuestra vergüenza. Ese es el verdadero signo, uno de los signos que verdaderamente nos da evidencia de que estamos despiertos para Dios. La comprensión de nuestro pecado y nuestra vergüenza. Déjame compartirte algo. Hay muchos pastores en la actualidad que están haciendo su mejor esfuerzo para evitar que la gente se sienta mal por sus pecados. Ellos predican un mensaje que los haga sentirse bien. Por eso es solamente parte del evangelio. Otra parte es que no se predica, y lo que no se predica es que somos más malos de lo que nos imaginamos. Esa es la realidad. Nuestro corazón es oscuro y nuestras intenciones son egoístas, muy egoístas. Pero cuando nos paramos, fíjate bien, cuando llegamos a pararnos delante de la luz de la santidad de Dios, nos daremos cuenta de que estamos terriblemente sucios. Hemos traicionado a Dios. Lo hemos ignorado. Aquí mismo en este templo se ignora. Él es el primero en llegar. Él es al que venimos a adorar. Es al que venimos a escuchar, y nosotros en este templo lo ignoramos. Lo hemos traicionado. Hemos intentado utilizarlo para nuestros propios propósitos egoístas. Estas no son cosas que le agraden a Dios. Y a la verdad yo creo que le deben de lastimar nuestra indiferencia, nuestra falta de respeto. Cuando verdaderamente nos enfrentamos a la realidad de nuestro pecado, deberíamos de ser golpeados con dolor, pero después lavados por su sublime gracia. Mira, no podemos apreciar la altura de su amor hasta que estamos conscientes
de la altura de nuestro pecado. No podemos apreciar la altura de su amor hasta que estamos conscientes de la altura de nuestro pecado. No podemos estar agradecidos por la anchura de su perdón hasta que estamos conscientes de la profundidad de nuestro egoísmo. Y déjame decirte algo que pudiera parecer contradictorio o paradójico. El dolor es un ingrediente esencial para una vida de fe, gozo, amor y esperanza. El dolor. El apóstol Pablo le reclamó a los corintios por sus pecados. Y él abordó estos pecados de los corintios: el orgullo, el favoritismo, la promiscuidad sexual, entre otras muchas cosas. Y les envió una carta muy fuerte, muy dura, muy severa, para llamarlos al arrepentimiento. Cuando supo que habían recibido la carta y que también habían acudido a Cristo, Pablo aprovechó la oportunidad para describir dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que apunta hacia el Señor Jesús, y el otro que solamente lleva una depresión. Mira lo que dice el apóstol Pablo: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y que cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Dos tipos de arrepentimiento. Déjame ponerte un ejemplo. Si tuviéramos un cáncer operable, pero el médico solamente nos diera analgésicos, ¿qué tú harías? ¿Qué harías tú? Tendríamos el derecho de acusarlo de negligencia. Nos marcharíamos de su consultorio y buscaríamos un médico que realice una dolorosa cirugía para ayudarnos a deshacer de ese cáncer. Mira, no es diferente con el cáncer espiritual. Muchas personas están asistiendo a las iglesias cristianas, donde el pastor está recetando muchos analgésicos, en lugar de exponer el horrible y mortal pecado. Los sedantes espirituales puede ser que nos hagan sentir bien por un momento, pero tener el valor y la honestidad es la única manera en que el pecado puede ser erradicado. El perdón requiere de la verdad acerca de dos cosas. Uno, la corrupción de nuestro corazón. Y por supuesto, la limpieza de la sangre del Señor Jesús. Aquí
en el movimiento de Familias Unidas, UNIFAM, y ahora muy principalmente en Campanario. No se quieren recetar analgésicos. Necesitamos hablar con honestidad acerca de la realidad de nuestro pecado. Esa es la única manera de experimentar la sanidad y el poder perdonador de Cristo. Si llegas a sentirte profundamente triste por tu pecado, si llegaras a sentirte triste por tu pecado, ese es en realidad un buen signo de que estás vivo y despierto para Dios. Pero, por el contrario, si para ti el chisme es un juego, si mentir es tu hábito y te divierte, si la pornografía es un placer, y si otros pecados no son gran cosa, entonces déjame decirte que estás en verdaderos problemas. Porque no solamente estarás dormido espiritualmente, lo más seguro es que estés muerto espiritualmente. Si fuera así, necesitas despertar. Necesitas despertar. Que Dios mismo te despierte y te dé una nueva vida en Cristo. Que puedas tener una nueva vida en Cristo. Y que puedas ser como Lázaro, que salió de su tumba y se quitó su mortaja. Algunos podrán responder, está bien, no deseo sentirme mal. Eso no parece estar bien. De seguro el dolor no está en el plan de Dios, ¿o sí? Escucha bien esto. Si deseamos seguir genuinamente a Jesucristo, el Señor Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos, crucificar la carne, morir a nuestra carne y a nuestros deseos egoístas, y dejar que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. Esto es lo que significa morir a la carne y vivir para Dios. Cualquier otra cosa puedes saber bien, pero la realidad es que no puede llenar el vacío lacerante de nuestro corazón. Fuimos hechos para vivir una aventura, una grandiosa aventura siguiendo a Jesucristo, al Señor Jesús. Pero debemos morir primero. Y tercera y última alerta, hablemos de la crisis. Si creemos que la fe en Dios garantiza una vida sin peligro, sin peligros, necesitamos pensarlo mejor. Y yo creo que más de uno me puede dar la razón en este momento. ¿Cuántos están o estamos viviendo en crisis en este momento? El Señor Jesús, por supuesto, prometió bendiciones, pero con persecución. El mismo Señor Jesús prometió paz en tiempo de problemas. Él aseguró que nuestra obediencia es una demostración de que estamos completamente involucrados con Dios, lo cual invita al gran maestro jardinero a podarnos para que haya fruto. En otras palabras, una vida
de fe necesariamente implican dificultades. No hay escapatoria, te lo puedo asegurar. Las crisis logran varias cosas, 3 mencionadas aquí. Se llevan toda la pelusa de nuestra vida. Revelan el verdadero contenido de nuestro corazón. Y nos llevan profundamente al corazón de Dios en una dependencia radical. Los tiempos de problemas son un momento decisivo en nuestras vidas y muchos de aquí podemos dar testimonio de eso. Momentos de prueba o tiempos de problemas son momentos decisivos de nuestra vida. Uno, ya sea para que corramos hacia Dios o que huyamos de Él. Cuando confiamos en la soberanía, en los propósitos, en la bondad de Dios, en medio de nuestro sufrimiento, confiamos en que Él nos enseñará. Él nos enseñará las lecciones muy importantes de nuestra vida. Pero si confiamos en esa sabiduría, en ese propósito, en esa bondad de Dios, aun cuando estemos doliéndonos en momentos de prueba. Los tiempos de problemas son momentos decisivos. Mira, cuando verdaderamente aprendemos de esa manera, cuando es una realidad en nuestras vidas, el aprendizaje, nos vamos a hacer más humildes, más fuertes, más sabios. Nos damos cuenta del valor del sufrimiento en nuestro crecimiento espiritual y nos interesamos gradualmente más en Dios y en su reino que en nuestros deseos egoístas y excesivos. Y entonces desearemos ser parte del cambio del mundo, en vez de estarnos mezclando con él. ¿Estás preparando tu corazón para las crisis inevitables a las que te enfrentarás? ¿O eres un padre que le ha cedido el liderazgo espiritual de tu familia a tu esposa? ¿Estás preparando tu corazón para las crisis inevitables a las que te enfrentarás? ¿O eres una madre que culpas a tu esposo de ser un bueno para nada, por no ser el hombre que debería de ser y que vive en amargura y autocompasión? ¿Estás preparando tu corazón para las crisis inevitables a las que te enfrentarás? ¿O eres un joven que encuentras todo tipo de excusas para alejarte de Dios y perseguir solamente las emociones y los placeres? Lo que puedo recomendarte es que te prepares. Prepárate. La crisis está cerca. Si llega y deseas alejarte de Dios, sé sincero. Admítelo. Y sé lo suficientemente valiente como para aferrarte a Dios, a pesar de lo que tú pudieras estar sintiendo. ¿Y sabes qué? Tu familia, varón, tu familia, mujer, tu familia, joven, están contando con tu valentía, tu honestidad y tu amor por Dios.
no los decepciones. Las crisis llegan, y lo sabes bien, en todas formas y en todos los tamaños. Pero siempre sucede una cosa, siempre, no las esperamos. Puede ser la pérdida de un empleo, un accidente, un hijo pródigo, la bancarrota, la traición de un cónyuge, la palabra amenazadora de un médico que te dice que los análisis están revelando una enfermedad grave en tu cuerpo. Por diferentes razones, yo he estado en los hospitales, en la sala de espera, y por supuesto en la oficina pastoral. Y me he dado cuenta de algo, que una crisis, cualquiera que sea, cualquiera, saca a flote el verdadero carácter de la persona y expone lo que realmente cree de Dios. Déjame contarte una historia de una mujer que le diagnosticaron cáncer y se oró por ella. Se oró por ella y se le pidió a Dios un milagro de sanidad. Y se oró por ella por largos y duros meses. Ella luchó con la enfermedad durante todo ese tiempo. Y a medida que su condición empeoraba, ella nunca dejó de depender de Dios. En los últimos días de su enfermedad, su fe estaba mucho más fuerte que nunca. Y derramó su amor por los que ella amaba. Ella nunca se amargó. Nunca se decepcionó de Dios. Fue sanada, completamente sanada, cuando entró a la presencia de Dios. Su fe fue gloriosamente confirmada en la presencia de Dios. Yo no sé tú, pero yo deseo ser como esa mujer. Deseo tomarme fuertemente de Dios, ya sea que esté sano o esté enfermo. Yo deseo tomarme fuertemente de Dios, aunque tenga dinero o no lo tenga. Yo deseo tomarme fuertemente de Dios si las cosas marchan bien o algunas cuerdas son cortadas. Iglesia, necesitamos despertar y así bien despiertos avancemos hacia la madurez. Que no nos identifiquen como una iglesia dormida espiritualmente. Hay mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por servir, mucho por compartir. Pero que sea una iglesia despierta,
una iglesia que avanza en su crecimiento y poder poner en práctica los principios para avanzar. Es necesario seguir luchando. Es necesario olvidar el pasado. Es necesario tener en vista la meta. ¿A dónde quieres tú llegar como cristiano? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como joven. ¿A dónde quieres llegar? Avanzar hacia la meta. El apóstol Pablo nos da un ejemplo. Él, a pesar de todo su conocimiento, de toda su experiencia, él decía que aún le faltaba. ¿Cómo estaremos tú y yo? ¿Cómo estaremos? ¿Qué diría el apóstol Pablo a la iglesia el día de hoy? ¿Qué nos diría a nosotros como Unifam Campanario? Vamos a seguir con este mensaje la próxima semana, Dios mediante, para aprender y aplicar estos principios, para avanzar hacia la madurez. Amén. Demos gracias a Dios por su santa, divina, poderosa palabra. Oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido. ¿Cuál es nuestra súplica el día de hoy? Que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a lo que viene adelante. Ayúdanos a sacudirnos de la mediocridad. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos de los malos hábitos que tenemos. Ayúdanos, Señor, a adquirir esos nuevos hábitos que nos darán la oportunidad de crecer, de madurar en nuestra vida. Y que podamos ser verdaderamente familias distinguidas por la unión a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a distinguir las mentiras del mundo, del enemigo. Que tu palabra nos revele la verdad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos permanecer dormidos. Y como tu palabra hoy nos ha enseñado, queremos caminar, avanzar hacia esa madurez. Señor, que ese sea uno de los logros que podamos adquirir, Señor, durante el tiempo que viene. No en un año, sino en el resto de nuestras vidas. Señor, te lo pedimos. Te lo suplicamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.